Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresiona leer en estos versículos del capítulo 14 de Mateo la gran actividad de un Jesús poderoso y muy reclamado por una gran multitud, y que a pesar de eso, sus discípulos dudan de él. La imagen de Jesús caminando sobre el mar es un claro testimonio de que él vence al mal. Y ante el temor de sus discípulos, que no lo reconocen, porque pareciera que el temor les ha obnubilado las mentes, él los apacigua con un «no teman, soy yo». Y aún no convencidos de esto, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo interpela para que demuestre su poder, y Jesús reitera su «no teman», tendiéndole la mano y sosteniéndolo. Y esto provoca la profesión de fe de quienes están en la barca y quienes no en versículos posteriores. Todos se postran ante él. Mateo es el evangelista de la Iglesia. Podemos de esto deducir que esta barca es la Iglesia toda. Llama la atención también la referencia al clima que acompaña en este proceso de fe. Desde olas borrascosas que sacuden la barca y a los discípulos mismos, como a Pedro en una situación concreta, para luego encontrar la calma en esa misma barca, junto a este Jesús siempre presente, el Emmanuel, el Dios con nosotros, como se inicia y culmina el Evangelio de Mateo. A modo de oración, leamos el Salmo 107, desde los versículos 23 al 30, que dice: «Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo,
Se sentían desfallecer por el mareo, se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bendecido día, querida comunidad.